En el corazón de la majestuosa Guajira se encuentra un oasis de vida y color que cautiva los sentidos y despierta la admiración de quienes lo visitan. Bienvenidos al santuario de flora y fauna Los Flamencos en La Guajira, un paraíso natural donde la belleza y la biodiversidad se fusionan en una experiencia única. Esto es la Colombia inexplorada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Nuestro recorrido empieza en la ciudad de Riohacha, que es a media hora de Playa Camarones. Ahí vas a encontrar el santuario de fauna y flora Los Flamencos. Mi recorrido empieza por el Callejón de los Capuchinos. Esta es una calle hermosa que nació después de la pandemia. Bueno, nosotros estamos acá comiendo mango biche. Espectacular el plan acá en la playa, y de aquí nosotros vamos a salir a Playa Camarones. Bueno, en estos momentos nos encontramos en el santuario de fauna y flora Los Flamencos, una de las reservas naturales que tiene Colombia, lo cual esta reserva está cubriendo más de 7.000 hectáreas. Dentro de estas 7.000 hectáreas tenemos dos lagunas ubicadas, Navío Quebrado y Laguna Grande. En estos momentos nuestro avistamiento se enfocará en el ave principal, que es el flamenco rosado. Para nosotros observar estas aves tenemos que hacer un recorrido a través de unos senderos donde vamos a encontrar lagunas, manglares, bosques secos, entre otras. Iríamos hasta acá aproximadamente unos 20-25 minutos hasta llegar a Laguna Grande o asentamiento Caricari. Acá tomamos el bote y partimos a observar diferentes especies de aves como garza, pelícanos, ibis, patos, flamencos, entre otras. Tomemos esta experiencia, espero y les guste. Camino a la laguna encontramos varias poblaciones de gente muy amable. Les presento unos amiguitos. Hola. Juan, Sara, Keiber, Brian. Hola. Tan Jugando. hermosos. A ver, ¿cómo se llama este lugar? Esta es la laguna. ¿Ustedes han visto los flamencos? Cuéntenme. Sí, por ahí. ¿Sí? ¿Son bonitos? Sí. ¿Cuál es el que más les gusta a ustedes? ¿Qué ave les gusta más? El flamenco. El flamenco. Los flamencos. Ay, yo quiero ver los flamencos. Cuando uno dice, no hay nada, pero peor es nada. Pero mira, aquí tienes esto. Cuénteme lo que me estaba contando ahorita. ¿Hace cuánto empezó con la tienda? Hace 3 años. Un pariente me dijo, oiga, póngase un negocito. Pero es que se necesita plata. Yo de parte mía le voy a prestar $1 millón de pesos. Cuando fuimos a sacar la plata era más de 800. Bueno, empezamos. Tenía 2 cabitas de copor para el agua y la gaseosita. El mueble me lo emprestaron. Yo no tenía mueble, no tenía vitrina, no tenía nada de eso. Cuando hay personas así como ustedes, crecen. Una invitación para todas las personas para que vengan A tomarse una Coca-Cola. Aquí en el pequeño desierto de la peor es nada. Excelente. Cuando hagas este tour, recuerda hacer tu parada en la tienda Peor es Nada y realizar tu compra. Con solamente tu visita ya estás ayudando a varias familias de la región. El guía, el agente de viajes, el señor de la tienda, el señor que maneja la moto, y todo eso es lo que genera la economía del turismo. A ver estas aves espectaculares, y bueno, es un recorrido que para llegar toca en moto y son unos paisajes increíbles, la verdad. O sea, está en la arena, ya se empieza a sentir lo que es de verdad La Guajira. Entonces este tour súper recomendado para cuando vengan acá a Los Flamencos. Es mi primera parada por esta travesía en La Guajira.
importante saber cuando uno visita acá? Este es un sitio muy importante con relación a la compaginación que hay entre la comunidad y la administración. La comunidad entendió que era más importante conservar que no cuidar el parque. Hoy por hoy ese es un gran aporte que hacen los visitantes a la comunidad local, porque son ellos mismos que inician las actividades, nos ofrecen. Cuando nosotros llegamos, lo primero que nos advirtieron es no pueden traer plásticos, tienen que cuidar lo que haya, no pueden espantar a los animalitos. Entonces, resulta que nosotros en estos momentos nos encontramos en una reserva natural, lo cual para proteger esta área prohibieron muchas cosas como ingresar motor, ingresar dron, volar dron, cazar o talar árboles. Lo cual para nosotros proteger esta área utilizamos este método, bote velero. Es principalmente para aprovechar el viento y así conservar el área. Los motores emiten gases y combustible. ¿Y dónde creen que van? Al aire y al agua. Entonces aquí hay una cantidad de... Esto es un hábitat, un ecosistema, y se contamina el agua y obviamente termina los peces exactamente perjudicados. Entonces, ¿por qué decía alguien? Pero coloque un motor y más rápido, pero también más rápido se nos acaba el ecosistema. Entonces, pues, esta es una técnica artesanal que trabaja a base del viento y con unos personajes como Michael. Y a través de Michael hay una gran cantidad de chicos, de jóvenes que han venido en el proceso y ya tienen un lenguaje más fluido, ya tienen menos miedo al turista, ya tienen más... Es un proceso, ¿no? Sí. Claro, es que así es que se conserva un hábito. Los flamencos son aves extraordinarias. Su color rosado se debe a su dieta de camarones y otros crustáceos que contienen pigmentos carotenoides. Estos pigmentos se acumulan en sus plumas, dando como resultado su hermoso tono rosado. Los flamencos suelen habitar en lagunas costeras poco profundas y lagos salinos. Este tipo de hábitats les proporciona alimento abundante. Los flamencos son aves monógamas, lo que significa que forman una sola pareja para toda su vida. Tanto es así que cuando algún flamenco muere, su pareja también muere de tristeza. Estas parejas participan en rituales de cortejo elaborados, que pueden incluir danzas y exhibiciones de plumaje para fortalecer sus vínculos. Durante la temporada de crías, construyen nidos de barro en áreas seguras cerca del agua para proteger a sus crías. Estas aves han sido símbolos de elegancia, gracia y belleza en muchas culturas alrededor del mundo. Se les asocia con la pureza y la serenidad debido a su apariencia delicada y su comportamiento tranquilo. Además, su habilidad para equilibrarse en una sola pata ha sido interpretada como un símbolo de estabilidad y armonía en muchas culturas. Yo en esta área ingresé como pescador desde muy pequeño. Yo me venía a pescar acá desde los 10 años con mi papá. Él fue el que me enseñó a cómo armar una vela, hacia dónde dirigirme, cómo aprovechar el viento principalmente. Todos estos conocimientos los adquirí a través de mi papá. Pero hubo una vez donde sacamos una gran cantidad de pescado por alumbrar el camino, pero yo veo unos 4 ojos que alumbran. Yo dije, lo que fue me llevó. Sí. Pero yo con el temor que estaba solo, me llené de valor y volví a alumbrar. Esa noche agarramos más de 1000 pescados, el bote lo llenamos completamente, que me tocó ir a alquilar una. Bueno, yo les cuento que ese lugar me sorprendió, no solamente por su belleza natural, sino por la historia que se oculta acá. Son muchos los detalles, pero esta laguna no es profunda, o sea, tiene hasta 1 metro de profundidad y está sumamente concentrada de sal. Entonces, la vida dentro de esa laguna es diferente y posiblemente es muy probable que estas aves vayan a anidar aquí a Colombia. Si eso llega a suceder, es una noticia extraordinaria para esta región, porque ya podríamos tener este tipo de aves para siempre. Entonces, están en esas investigaciones. Son muchas las historias que hay acá, es mucho lo que hay por descubrir. Es un paisaje hermoso, se siente como una tranquilidad increíble.
increíble. Se siente como la energía de las aves. Es hermoso. La belleza y lo increíble que es la naturaleza de estas aves, de cómo conviven, de cómo se adaptan, de cómo sobreviven entre ellas, de cómo se apoyan. Si se mueve una sola ave, se mueven todas. Si una está herida, me pareció increíble. Si una ave está herida, ella se aparta de la bandada como para no afectar a las demás, entonces se aparta y queda solita y se muere. También me parece increíble que se mueren de tristeza cuando su pareja se muere. Solamente tienen una pareja y si su pareja se muere, la otra se muere al poco tiempo de tristeza. La magia de La Guajira radica en muchas cosas. Es mucho lo que me falta por conocer y documentar, pero como la noche se avecina, debemos tomar un largo camino de regreso. Durante nuestro trayecto vimos a muchas personas pescando jaivas en la oscuridad. Pues la jaiba para nosotros es algo muy rico, donde también la preparación es muy fácil, solo calentar agua, echarla y dejarla cocinar. Y quitar el caparazón como la langosta y así comenzar a comer jaiba. Ahorita como para finales de este mes más o comienzo del otro mes, esto se llena todas las noches, vienen toda esa gente de camarones a recoger jaiba. Sí, se pinchó. ¿Tú cómo despinchas o...? ¿Quieres aprender los secretos para destacar en las redes sociales y convertirte en un auténtico influencer de viajes? El creador de contenido de viajes es alguien que va más allá de simplemente compartir fotos y videos. Es un narrador apasionado que transforma cada experiencia en una historia cautivadora. Ser un verdadero influencer de viajes significa conectar emocionalmente con tu audiencia, inspirar a otros a explorar el mundo y al mismo tiempo construir una marca personal. En mi curso online te enseñaré desde ceros a cómo prepararte para empezar la mayor aventura de tu vida. Empezaremos por lo básico, desarrollando tus talentos. Aprenderás a hablar frente a cámaras. No solamente te enseñaré a crear contenido, sino que también te guiaré en el arte de contar historias que resuenen. Desde la elección de destinos hasta la parte de marketing y manejo de medios de comunicación, entre muchos otros temas. Te explicaré las formas como yo he podido viajar dentro y fuera de mi país como influencer, cómo he logrado conseguir patrocinadores y contratos, y en general te brindaré todos los conocimientos y experiencias que he podido recopilar a lo largo de los últimos años. Este curso no solo es un conjunto de lecciones, es tu boleto para un viaje transformador donde podrás explorar y perfeccionar las habilidades que te convertirán en un auténtico influencer de viajes. Cada módulo está diseñado para llevarte más allá de los aspectos técnicos. Inscríbete ahora y comienza tu travesía.